Hola, Julia. Señor Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola. Ya le di el anfitrionaje, ya puede compartir.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? José, buenas noches, José, los saludo. Hola, José. ¿Está pasando la transparencia, José? Sí, profesor, ahorita está en, sí, ya exportación temporal, ya volvió nuevamente el tema 2. Ok. Listo, vamos a empezar ya. Listo, profesor. Nos hemos quedado viendo esta parte de los regímenes de perfeccionamiento y nos toca hablar el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el drawback, reposición de mercancía en franquicia, depósito aduanero. Ya hemos estado hablando un poco con respecto a los regímenes aduaneros y específicamente al tratamiento aduanero que se le va a dar a la mercancía que ingresa o que sale del territorio aduanero de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Es el dueño consignatario, con ayuda de su agente aduana, si es que es necesario, quien decide qué régimen aduanero va a aplicar a la mercancía que entra o que sale de un territorio aduanero, lógicamente en base a las necesidades de la empresa con relación a la mercancía que va a ingresar o que va a salir del territorio aduanero. Hemos visto ingreso y salida, ¿no? de manera definitiva, como es la importación por el consumo, salida definitiva, como es la exportación definitiva, ingresos temporales, las admisiones temporales para reimportación al mismo estado o para perfeccionamiento activo, y también hemos visto la exportación temporal para reimportación al mismo estado. Las cargas salen e ingresan en las mismas condiciones sin haber sufrido ninguna operación, digamos, o modificación a la mercancía, salvo el uso normal que se le pueda dar para cualquier actividad o finalidad con el cual haya salido, en un régimen, digamos, contrario a la exportación, que es la reimportación temporal, o la admisión temporal, perdón, para la reimportación al mismo estado. Su contrapartida es la exportación temporal para la reexportación al mismo estado. Ya hemos visto cómo se concluyen los regímenes a grandes rasgos. Y ahora estamos entrando acá al régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Cuando hablamos de admisión temporal para perfeccionamiento activo, una diferencia quizás, o una particularidad que hay que tomarla en consideración, es que cuando hablamos de perfeccionamiento activo, el valor agregado es acá en el país. Cuando hablamos de perfeccionamiento pasivo, el valor agregado es en el exterior. ¿Ok? O sea, se le va a dar una operación de perfeccionamiento en el exterior. Este es el lado contrario de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Salvo el tipo de mercancías. ¿Ya? Si yo preguntara qué tipo de mercancías ingresan para la admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de mercancías ingresan para la admisión temporal para el perfeccionamiento activo? Profesor, buenas noches. Profesor, Hola. sí, dale, adelante. dale, Juan. Ya. Sí, decía, bueno, para los bienes que ingresan serían los bienes para la producción, ¿no? Que van a ser convertidos y salir como una exportación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son el Bueno, tipo de bienes? ¿Cuáles son esos eh, bienes o mercancías? podría ser botones, podría ser hilos, que se utilicen directamente para la fabricación del bien a exportar, ¿no? ¿Cómo generalizamos esos botones? ¿Con qué términos generales podemos utilizarlo? O sea, los botones. Profesor, sí, podría ser materias primas, insumos, ¿no? Ok. Productos intermedios. Y partes y piezas, ¿no? Y partes y piezas, ajá. Ok. ¿Cuáles son las operaciones de perfeccionamiento que se pueden aplicar en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? No la capté. ¿Cuáles son las operaciones de perfeccionamiento que se pueden aplicar en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo?
Las operaciones de perfeccionamiento. la Transformación. transformación de las mercancías, ¿no? La elaboración de mercancías, incluido su montaje, ensamblaje o adaptación, la reparación de las mercancías, incluida su restauración o acondicionamiento. Correcto, ahí está en la pantalla, ¿ya? Esas son las Ok. operaciones de perfeccionamiento que se aplican en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿no? Ujú. Transformación de la mercancía, que es la más conocida, ingresa, como dijo Juan Miguel, ingresan botones, ingresan telas, o sea, materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas que finalmente van a ingresar a un proceso productivo, se va a transformar la mercancía, ¿no? Y finalmente va a salir vía una exportación definitiva, ¿no? Que es la forma, digamos, natural como debe concluir este régimen aduanero. ¿De qué otras formas puede concluir este régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo? ¿De qué otra manera? Jesús Condori. ¿Está Jesús? Con la exportación del producto, o la Ok. reexportación, Ok, o la destrucción total o parcial. ok. Falta uno. Cuando se pagan los derechos arancelarios. ¿A qué le llamamos pagar los derechos arancelarios? Cuando se va a importar, una importación definitiva. Una importación para el consumo. ¿Vale? Ok, olvídense de importación definitiva, es importación para el consumo y el término que utilizamos acá es nacionalización, ¿no? Ujú. ¿Ya? Nacionalización. Es el término con el cual concluye este régimen de la mercancía, que en la práctica es la aplicación del régimen de importación para el consumo. Ok, esa es una forma de concluir este régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, que la mercancía está temporalmente en el país para un fin determinado también, en este caso particular bajo esas tres operaciones de perfeccionamiento. Cuando hablamos de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, pues están regulados por el artículo 76 al 81 en la Ley General de Aduanas, el 99 al 103 en el reglamento de la Ley General de Aduanas, y el procedimiento de SPA PG05, que es el procedimiento tanto para la exportación temporal para reimportación al mismo estado, como para la exportación temporal. Ya este procedimiento cubre las dos, salen y entran las cargas, ¿no? Salen principalmente para un fin determinado y luego retornan. El artículo 76 de la Ley General de Aduana nos habla que es un régimen aduanero que permite, mediante el cual se permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. Y las operaciones de perfeccionamiento pasivo en este caso, es la transformación de la mercancía, la elaboración de la mercancía, incluido su montaje, ensamble o adaptación de otras mercancías y la reparación de mercancías. Entonces, acá, si hablamos de la operación de perfeccionamiento, son las mismas que la de admisión temporal. Transformación, elaboración, las mercancías, incluido su montaje, y la reparación de una mercancía. Entonces, este vehículo que se encuentra siniestrado, lógicamente va a salir del país, va a llegar al exterior, ¿no? Y luego retorna este vehículo transformado, ¿ya? Transformado. Lógicamente, en este vehículo transformado, o sea, reparado, hay un valor agregado. Hay un valor agregado importado, si lo queremos ver de esa manera. Puede haber partes y piezas, puede haber accesorios, una serie de mercancías que van o que se han utilizado para reparar este vehículo y también la mano de obra, ¿no? Entonces hay una base imponible, o sea, el valor agregado que finalmente va a servir para determinar los impuestos que se van a pagar cuando la mercancía regrese al país, ¿ya? Cuando se regrese al país. Entonces, cuando la mercancía es exportada, dice el artículo 80, temporalmente se reimporten, después de ser reparadas, cambiadas o perfeccionadas en el exterior, la determinación de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación
para el consumo y recargo de corresponder se calcula sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor valor del producto de cambio, más los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno de la mercancía de corresponder. Entonces, acá la reparación, la mano de obra, más los repuestos son $10.000. ¿Ya? A esos $10.000 le sumamos el flete y el seguro con la que salió la mercancía. Vamos a hablar de 1.000 de flete de salida, más 500 de seguro, tenemos 11.500. Y luego se le suma también el flete de retorno al país. ¿Ya? De retorno al país. Y acá estamos hablando de 2.000 de repente el flete, más 500 más. Entonces estamos hablando de una base imponible de, si más no me equivoco, $14.000 sumando el valor agregado, producto de la reparación y piezas y repuestos y accesorios que se han utilizado para reparar la mercancía, más esos fletes y seguros de ida y retorno que se suman para la base imponible, y sobre ese valor se calculan los impuestos correspondientes. Si hay un cambio de mercancía que también se permite, lógicamente, y el valor es mayor, ese valor es mayor al de la venta inicial, la diferencia, como dice la norma, la diferencia de valor, de precio, en este caso en particular, va a servir como base imponible para el pago de los impuestos cuando retorna la mercancía. ¿Ya? En este régimen, entonces, estamos hablando de pagar impuestos por el valor agregado que, que ocurre en el exterior. ¿Ya? Entonces, hay también casos en los cuales algunas mercancías ingresan al país, pero tienen un contrato de garantía, o tienen una garantía, para ser más claro. O si queremos hablar a nivel local, digamos, me voy y compro un televisor en Iraoka, lo enchufo, salió malogrado, y lógicamente me voy a Iraoka nuevamente a que me lo repare o me lo cambie. Producto de esa garantía de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, que hará, en este caso particular, el que vende, ¿no? Estamos hablando de una compra local. El artículo 81 de la Ley General de Aduanas nos habla de reparación o cambio de la mercancía efectuada en forma gratuita. O sea, cuando la operación de perfeccionamiento pasivo tenga por objeto reparación o el cambio de la mercancía por otra equivalente, efectuada de forma gratuita y por motivo de obligación contractual o legal de garantía, acreditada ante las autoridades aduaneras, en la reimportación, la determinación de la base imponible para el cobro de derechos nacionales y demás tributos por la importación se calcula únicamente sobre el monto de los gastos de transportes y seguros ocasionados por la salida y retorno de la mercancía. ¿Ya? Salvo que la mercancía objeto del cambio sea de mayor valor, en cuyo caso esta diferencia forma parte de la base imponible, y siempre cuando la exportación temporal se efectúa entre los 12 meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación. ¿Ya? El día de hoy estamos 9 de mayo, nacionalicé una mercancía, numeré la mercancía, vamos a suponer que numeré, cancelé, me dieron levante finalmente, fue canal verde, ¿no es cierto? A partir del día de hoy, 9 de mayo, tengo hasta el 9 de mayo del 2023 para aplicar, digamos, este cambio o reparación de la mercancía, producto de la eficiencia que pueda tener esta mercancía y en base al contrato que existe entre comprador y vendedor o a la garantía existente. ¿Ya? Repito una vez más, cuando existe esta condición de acuerdo al artículo 81, la base imponible de la reparación o el cambio que se dé va a estar sobre la base del flete y seguro ida y vuelta. ¿Ya? Flete y seguro ida y vuelta. ¿Ya? Salvo que el cambio de mercancía genera una diferencia de valor, o sea, no está el modelo que compró inicialmente y se le cambió por un modelo, digamos, actualizado, que cueste un poco más. Esa diferencia, más los fletes de seguro de ida y vuelta, son las que finalmente también forman parte de la base imponible para el pago de los impuestos. ¿Ya? Y en el caso particular de que haya un cambio de mercancía por un menor valor, no hay el modelo actual, hay uno antiguo y se lo envían en reemplazo del que está salido deficiente, entonces tampoco hay devolución, dice el artículo 81, de los impuestos que se pagaron supuestamente de más. ¿Ya? Entonces este artículo 81
este artículo 81 nos habla entonces de aquellas salidas temporales de la mercancía en base a una deficiencia o a un defecto que pueda tener la mercancía que se importó bajo el régimen de importación para el consumo y producto de ese contrato, vuelvo a repetirles, o garantía, se produce el cambio o la reparación. ¿Ya? Se considera también como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de cambio, reparación de mercancía, bueno, que habiendo sido declaradas sin nacionalizar, resulten deficientes, no corresponde a la solicitada, es lo que habíamos mencionado, y tenemos 12 meses para poder realizar ese cambio o reparación. ¿Ya? Pasado esos 12 meses, si la garantía tiene, digamos, 3 años y se malogró a los 2 años, bueno, también se puede exportar temporalmente para que lo reparen o lo cambien en el exterior, pero en este caso particular, como ya se vencieron los 2 meses otorgados por la legislación aduanera, ya se aplicará una, digamos, una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, pero ya pagándose los impuestos que corresponden por el cambio de la mercancía o la reparación. ¿Ya? Ok, hay un tema particularmente tratando de mercancías nacionalizadas que han sido objeto de reconocimiento físico, cuya garantía comercial no exija su devolución. El dueño consignatario podrá aceptar su destrucción bajo costo y riesgo a fin de que sea sustituida por otro idéntico o similar según disposiciones que establezca la Administración de Aduanas. ¿Ya? Entonces, con la finalidad de que, en este caso particular, hay una mercancía que el importador resultó también defectuosa, pero que no hay necesidad de enviar la mercancía al exterior, ocurre muchas veces con mercancía de menor valor, puede ser destruida esa mercancía y el proveedor enviarle otra en reemplazo. Y lógicamente se va a cobrar solamente por los fletes y seguros de ida y vuelta. ¿Ya? ¿Cómo concluye este régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo? Concluye con la reimportación. Concluye con la reimportación. Hay un micro por ahí. ¿Internet está conectado? No, esto está cargando. ¿Está muy bajo? Para que tengan más espacio. Ya le das a la cámara. Ok. Entonces, ¿cómo concluye con la reimportación? Que es lo natural de este régimen, ¿no? Que regrese la mercancía bajo las condiciones que hemos estado hablando, o con la exportación definitiva. Si finalmente la carga se va a quedar en el exterior, lo que hacemos dentro del plazo autorizado de 12 meses es solicitar la exportación definitiva de esa mercancía, ¿no? Ahora, cuando se vence el plazo, igual que el anterior, igual que en la anterior exportación temporal, se vence el plazo, la aduana también dará concluida bajo la exportación definitiva. ¿Ya? En ambos casos, en estos tablas salidas, ingresos temporales están sujetos a reconocimiento físico, ¿no? Por el hecho de que se tiene que corroborar que lo que salió debe reingresar, y si hay cambio, bueno, comprobar que lo que está regresando es una mercancía equivalente a la que salió temporalmente. Los documentos para esta exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, está la ADAN, el documento de transporte, el documento que acredita la propiedad o declaración jurada de posición de la mercancía, el cuadro de insumo producto, documento de seguro de transporte de la mercancía cuando corresponda y garantía comercial otorgada por el vendedor cuando corresponda. ¿Ya? Ahora, ojo que acá también ocurre muchas veces que, bueno, en algunos casos, perdón, no es muchas veces, pero sí ocurre de que llegue mercancía distinta a la que solicitó el comprador. En esos casos también procede la exportación temporal para hacer el cambio, ¿ya? En base, lógicamente, al documento por parte del proveedor que sustenta que cometió un error al momento de enviar la mercancía, ¿no?
Entonces, bajo esa premisa, procede la exportación temporal para el cambio de la mercancía, ¿ah? Por haber recibido una distinta a la que solicitó. Ok. Esto es el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, establecido en la Ley General de Aduanas y su reglamento. En el taller, cuando toquemos el taller, vamos a entrar un poquito más a los ejemplos prácticos, ¿ya? El drawback, vamos a hablar del drawback. La Ley General de Aduanas contempla el drawback en el artículo 82-83 y en su reglamento en el artículo 104, ¿ya? Y el procedimiento DESPA PG07. O sea, si vemos el contenido de la Ley General de su reglamento, estamos hablando de 2 artículos en la ley y un artículo en el reglamento de la Ley General de Aduanas. En la práctica, si nosotros leemos qué es el drawback, ok, vamos primero con estos pocos artículos en la ley y el reglamento, existe un procedimiento, y la ley también establece que se pueden crear regímenes de restitución simplificada de los derechos arancelarios. Este régimen de restitución simplificada de los derechos arancelarios se creó en el año 95, en el año 1995, con el Decreto Supremo 104/95-F, ¿ya? Del 23 de junio del año 95, publicado el 23 de junio del año 95. Cuando hablamos del drawback, dice, el régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción, ¿ya? Materias primas, acá insumos, partes y piezas, acá sí hay un proceso de perfeccionamiento, o sea, someterlo al proceso productivo, pero luego, para que luego las mercancías salgan transformadas y exportadas. Acá no hay reparación de por medio. Acá solamente son la operación de perfeccionamiento vinculada al proceso productivo, ¿ya? Vinculada al proceso productivo para producir. Este régimen lo gozan o se benefician los productores exportadores, ¿ya? Los productores exportadores va destinado a estos exportadores. No es beneficiario del régimen, sino se benefician del régimen. Distinto al artículo 48 de la Ley General de Aduanas, cuando habla de beneficiarios del régimen, y habíamos hablado, esos beneficiarios son para los regímenes de admisión temporal las 2 o para la exportación temporal las 2. En este caso, es el exportador que recibe un beneficio producto de acogerse a este régimen llamado drawback, o mal llamado drawback. En esencia, este drawback es, como dice el artículo 82, la devolución total o parcial de aquellos derechos arancelarios que haya cancelado con respecto a los insumos que importé en un momento determinado y que luego lo utilicé para fabricar un bien que salió del país. Entonces, mediante el drawback puro, lo que va a hacer, lo que va a producir es que la administración de aduanas vaya a devolver lo que pagó. O sea, yo pagué $100 de ad valorem, te devuelvo tus $100, o te devuelvo $80, ¿ya? Dependiendo, lógicamente, un cuadro de insumo producto en base a lo que ha utilizado como cantidad de insumo que haya utilizado para fabricar la mercancía. Entonces, ese es el escenario real del drawback puro. Te devuelvo lo que tú has pagado. Acá en el país es una especie de subsidio. Y por eso que en el año 95 se crea, se publica este Decreto Supremo 104 del año 95 en base, ojo que esta norma del año 2008, pero ya anteriormente también existía en la 809, ya en 1996, cuando se publica el 809, es por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrán establecer los procedimientos simplificados de restitución arancelaria. ¿Ya? En base a este procedimiento simplificado de restitución arancelaria, se crea una especie de subsidio que digamos, se enmarca dentro del drawback. ¿Ya? Pero acá no se devuelve el total o parcial de los derechos pagados, sino se devuelve más. Actualmente es el 3%. Yo puedo haber pagado $100 de derechos arancelarios y de repente me devuelven $10.000. De repente me devuelven $5.000. Por eso que hablamos de un subsidio, una especie de subsidio, esta restitución simplificada de los derechos arancelarios, mal llamado drawback, ¿no? Yo digo mal llamado drawback, repito alguna vez más, porque en esencia
es la devolución que yo pagué. ¿Ya? Acá me están dando un premio mayor al pago que he realizado cuando importé un insumo o una materia prima. ¿Ya? La solicitud debe ser numerada, esta de restitución simplificada de los derechos arancelarios, debe ser numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, computado de la fecha de embarque consignada en la DAN de exportación regularizada. ¿No? Computado de la fecha de embarque consignada en la DAN de exportación regularizada. Entonces, actualmente es el 3% de valor FOB. Ya depende, vuelvo a repetirles, la forma como tienen que aplicarlo. Muchos exportadores no ganan por el precio, sino ganan por el drawback. ¿Ya? Compran etiquetas, o importan suncho, o importan determinado artículo por el cual van a pagar impuestos. Y legalmente pagan los impuestos arancelarios por esa mercancía, está ingresando al país y lo utilizan en su proceso productivo, y si exportan $100,000, pues están recibiendo $3,000 contra los 100 que pagaron. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, vuelvo a repetirles, no se gana por el precio, sino se gana por el drawback, y ahí está justamente el subsidio. ¿Ya? Subsidio. Ok. El artículo 104 del reglamento dice que podrán ser beneficiados del régimen las empresas exportadoras que importen o hayan importado a través de terceros las mercancías incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten en la materia. O sea, no necesariamente yo tengo que importar para acogerme al drawback, dice el artículo 104, sino puedo comprar insumos importados acá en el mercado local, y con esos insumos importados y comprados en el mercado local, me acojo a esta restitución simplificada de los derechos arancelarios, vuelvo a repetirles, para mí particularmente mal llamado drawback. Entonces son las empresas exportadoras productoras o productoras exportadoras las que se benefician de este régimen. ¿Ya? Beneficiarios del drawback, las empresas productoras exportadoras. Cualquier persona natural o jurídica que produzca bienes, ¿ya? Que produzca bienes. O también aquellas que encarga a tercero la producción, mediante un contrato. Este es un régimen también bastante detallista, si queremos utilizar esa palabra. Hay que tener mucho cuidado para poder utilizar el drawback. Cualquier incumplimiento, simple y llanamente, la aduana podrá otorgarlo en un momento determinado, luego viene una fiscalización y quitarle el drawback y aplicarle la multa. ¿Ya? Entonces, hay que aplicarlo de manera adecuada, porque si no, repito una vez más, muchas empresas han tenido problemas serios con el drawback, han gozado del drawback y después de una fiscalización han terminado devolviendo más una multa. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación del drawback. Pareciera sencilla su aplicación, pero tiene particularidades, más que todo por la parte contable y tributaria. Incluso la dirección que consignan, por ejemplo, en la guía de remisión donde estén ingresando los insumos, debe ser de la empresa. Y se lo dejaron en un almacén, lo entregaron en un almacén y luego lo sacaron, lo llevaron a la empresa sin ningún sustento, digamos de esa manera, un sustento claro, simplemente se anula el drawback. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, eso sí, con la aplicación de este régimen. ¿Ya? Entonces, los requisitos que se tienen que cumplir. Primero, lo fundamental, se tiene que pagar el íntegro de los derechos arancelarios en la declaración de importación, el íntegro. 6 u 11. 6 u 11. Para acogerse al drawback, si todos los insumos que intervienen en el proceso productivo, porque pueden ser varios insumos importados, están en cero ad valorem, pues no hay forma de que se acojan al drawback porque no hay ningún impuesto arancelario pagado. Acá es que exista un insumo de 10, vamos a suponer, de 20, de lo que sean, ¿ya? Pero uno de ellos pagó impuestos. Y por ese un insumo que pagó impuestos,
arancelarios en el momento de la importación, entonces la empresa productora exportadora se puede acoger al drawback. ¿Ya? Ahora, íntegro, ¿ah? Si por ahí ese producto que está con 6%, la empresa importadora, perdón, la empresa productora exportadora que importó el insumo, o el importador, si le compra a una empresa acá en el país, se acogieron a un TLC, invalida la posibilidad, anula la posibilidad de acogerse al drawback. En caso de la empresa productora exportadora. Así haya descontado el 1% y pague 5.9%, por ejemplo, el hecho de haber rebajado ese 1% anula la posibilidad de acogerse al drawback. Acá se tiene que pagar íntegro los derechos arancelarios, esa es la premisa básica del drawback. El 6 u 11%, ahora que están en vigencia esas dos tasas arancelarias. ¿Ya? Otro requisito es que la solicitud que se presente no debe ser menor a $500, ser montos iguales o superiores a los $500. Se han realizado varias exportaciones y no suman 500, pues se junta, ¿no es cierto? En una solicitud, 3 importaciones que sumen más de $500 para acogerse a este régimen de drawback. Otra particularidad de este régimen es que la DAN de exportación definitiva se ha indicado la voluntad de acogerse al régimen. Y esto se traduce con consignar en la DAN de exportación definitiva el código 13. ¿Ya? Con ese código 13 que consignamos en uno de los casilleros de la DAN de exportación, estamos declarando la voluntad de acogernos a este régimen. Muchas empresas han perdido la posibilidad de acogerse al régimen por no haber colocado este código 13. Y tan es así que ya las agencias van a también, por esa falta de comunicación que existe a veces entre el exportador y el agente de aduana, para asegurarse, ¿no? Asegurarse de no verse en problema, le coloquen el código 13, así el exportador no se acoja a este régimen. Es una mala práctica, pero hay que asegurarse si el exportador se va a acoger o no se va a acoger, y si se va a acoger, consignar el código 13. ¿Ya? Por otro lado, los insumos que hayan sido importados no deben tener una antigüedad mayor a 36 meses, o sea, 3 años. Insumos que estén ahí guardados y que finalmente se pueden utilizar, hasta 3 años o 36 meses de antigüedad tiene que tener. Más de 36 meses ya no se puede acoger a este régimen de drawback o restitución simplificada de los derechos arancelarios. Esta es otra particularidad, ¿ya? Esto también es un requisito que muchas veces se descuida. El valor CIF de los insumos importados, ¿no?, que participan en el proceso productivo, el valor CIF no debe superar el 50% del valor FOB de exportación. ¿Ya? Entonces yo importo, yo exporto $100.000. El 50% es 50.000. Entonces si la importación es de $40.000, o sea, no supero el 50% y por lo tanto me puedo acoger. Pero si la importación de insumos es por $51.000, superé el 50% y no se puede acoger. O sea, tienen que ser menor al 50% para acogerse. 40.000 me puedo acoger, porque no superé el 50% del valor FOB exportado. ¿Ya? Superando el 50%, no me puedo acoger al régimen de restitución simplificada de los derechos arancelarios. Y por otro lado, hay un listado de mercancías, ¿ya?, que no se pueden acoger al drawback, principalmente productos tradicionales y que hayan superado los $20 millones de exportación. También vuelvo a repetirles, productos principalmente de exportación tradicional, ¿no?, que superan los 20 millones, que se encuentran en la lista
de subpartidas excluidas del beneficio, ¿no? Hay un listado de productos que no pueden acogerse a este beneficio del drawback. Lógicamente, como acá hay que cancelar todos los impuestos arancelarios o derechos arancelarios, pues no pueden acogerse a este régimen los ingresados bajo régimen de admisión temporal. O sea, si están bajo el régimen de admisión temporal, no se pueden acoger porque están con impuestos suspendidos. No se han pagado los impuestos. Y en todo caso, si me quiero acoger al régimen de drawback con esos insumos emitidos temporalmente, nacionalizo, pago los impuestos y luego me puedo acoger al drawback. La nacionalización con exoneración arancelaria y franquicia, que ya se ha mencionado también. O sea, se tiene que pagar el íntegro de los impuestos. El íntegro. ¿Ya? Caso contrario, no se puede acoger al régimen. Entonces han habido, o sea, acá, en este caso particular, y los nacionalizados han parado el régimen de la reposición de mercancías sin franquicia. ¿Ya? O sea, ahora vamos a ver el régimen de reposición de mercancías sin franquicia. Son aquellas mercancías que entraron al país también con exoneración de impuestos. Entonces, si no se paga derechos arancelarios, no se puede acoger al drawback. El problema, o mejor dicho, acá hay 3 supuestos para acogerse al drawback. Uno, como se dice, ABC, ¿no? Así también lo consideran. Productos importados por el mismo productor exportador y que tienen que cumplir las condiciones que he mencionado, ¿no? Que sea pagado el íntegro de los impuestos, que el valor CIF de los productos importados no supere el 50% del valor FOB, que el insumo no tenga más de 36 meses, que la solicitud no sea menor a $500, que no se encuentre en el listado de productos que no puedan acogerse al drawback, ¿no? Esos son los principales, ¿ya? Entonces, primero, el que importa directamente son productos, insumos, materia prima importados directamente por el productor exportador. El segundo, el B, supuesto B, es que los insumos comprados a terceros, hayan pagado también el íntegro de sus impuestos. O sea, vamos a hablar de botones, que todavía están, creo, tienen el 6%, etiquetas, sunchos, están con el 6%. Entonces, compro en el mercado local a un importador etiquetas o sunchos, ¿ok? Y tengo que asegurarme de que sean pagados los impuestos, pero hay una declaración jurada que proporciona este importador a la empresa exportadora, diciendo o declarando que ha pagado todos los impuestos. ¿Ya? Y lógicamente Profesor, el exportador tiene que entrar a ver la DAN y verificar que se han pagado o no. Sí, adelante. justo a eso iba mi consulta, ¿no? Como dice, es una declaración jurada del vendedor que ha hecho la importación, y porque puede ser de que en la importación sí se haya cogido a un régimen o a un beneficio, perdón, ¿no? Y cuando vende estos botones, a su comprador no le da ese dato de que sí se ha cogido, ¿no? Cuando uno se acoge por una compra local de una importación, obligado tienen que también entregarle copia de la DAN. No necesariamente, bastaría que en la declaración jurada se consigne el número de la DAN, ¿ya? Para que pueda verificar que en este caso el exportador que la DAN, que en esa DAN se hayan pagado los impuestos normales, ¿no? Sí. A veces la declaración jurada no tienen conocimiento, por venden y tienen problemas después los exportadores porque finalmente esa DAN lo ha inducido al error. Y cuando lo inducen al error, pues el vendedor no es el responsable, sino quien solicita el drawback. Por eso hay que asegurarse bien con relación a este tipo de compras locales para que no tengan problemas. Incluso el tercer supuesto, que es el C, es comprar, digamos, vamos a suponer,
materias primas, insumos o bienes intermedios, vamos a suponer una caja que ha utilizado, ojo, no es el insumo en sí, o sea, no es el botón ya que compraron, el botón es un producto de un bien intermedio, se importó y se vendió botón, los sunchos, se vendieron sunchos directamente importados, se vendieron. Pero a veces se importa, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ok, pulpa de madera para fabricar cajas. Y lo que vende acá, en este caso el vendedor, es caja de cartón. Se lo vende al exportador. Pero esa caja de cartón han participado en insumos. Acá el exportador, productor, tiene que asegurarse también de que ese bien intermedio llamado caja y los insumos que hayan participado en su producción hayan pagado los impuestos correspondientes para acogerse. ¿Ya? Ese también es otro detalle que a veces se vendió caja, se presenta la declaración jurada y se dice que se han pagado todos los impuestos. Por eso es una caja, que es un bien intermedio producido con bienes importados, que también, de acuerdo a las exigencias del drawback, tienen que haberse pagado los impuestos. ¿Ya? Es un profesor, régimen... Sí. una acotación. Bueno, en el transcurso de la experiencia que uno a veces tiene en la agencia de aduanas, ¿no? Muchas veces algunos exportadores, ¿no? Con el caso de la declaración jurada, ¿no? Exigen a veces al proveedor, oye, tú me has dado una DAN incorrecta, que sí te acogiste a un beneficio arancelario, un TPI, entonces por favor corrige tu DAN de importación, elimina del TPI y bueno, haz tu liquidación, paga los derechos diferenciales y una rectificada para poder pedir mi drawback, ¿no? Eso la aduana no lo acepta, ¿no? Entonces, sobre ese punto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se quiere consignar esa información creyendo que si yo pido la rectificación de la DAN de importación, pagando la diferencia de derechos, la aduana me lo va a aceptar y yo voy a tener digamos, puedo incluirlo dentro de mi relación de DAN de importación para cogerme el drawback. Eso no lo acepta la aduana, ¿no? Entonces, en ese punto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es correcto. Ese es un, no digo error recurrente, pero ha tocado varias veces cuando el importador le entrega el certificado de origen a la agente de aduana y se supone que si le están mandando el certificado de origen es para liberar, libere la agente de aduana, retire la mercancía. Y luego el importador dice, indica lo que no se ha debido liberar. Hay que pagar los impuestos, hay que rectificar, y es correcto, la aduana es muy renuente a rectificar ese tipo de declaraciones. ¿Ya? En esos casos, la aduana responde que la declaración es definitiva, ¿no? Y el acogimiento posterior a este tipo de beneficio, perdón, y la restitución, y el pago de los impuestos, perdón, ya no lo considera válido por esa razón de ser definitivo en un momento determinado. Hay criterios que utiliza la administración que de repente no son los más correctos, en otros casos corrigen, en este caso particular no, pero hay que tener claro lo que tú indicas, ¿no? No procede una rectificación. Si te acoges a un TLC, la administración en este caso la administración no rectifica la DAN cancelando los impuestos. ¿Ya? Es correcto, hay que tener bastante cuidado con este régimen, como les vuelvo a repetir, es un régimen de muchos detalles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que coordinar bien con los clientes para no tener un problema posterior. Sobre todo como esto, ¿no? Libera, no libera, y si liberas, el agente ahora es el que cometió el error. Ok, vamos a entrar al régimen de reposición de mercancía con franquicia arancelaria, ¿no? Artículo 84-87, artículo 105 al 108 y el procedimiento de PG 10, versión 5. Ojo que dentro de estos tres regímenes, admisión, restitución simplificada y reposición de mercancías con franquicia arancelaria, les mencioné que la admisión temporal, por el hecho de que tenemos un 70% del arancel de aduanas con el valor en el 0%,
ya no es atractivo acogerse al régimen de admisión temporal, ¿no? Se paga IGB y el IGB se recupera en el mes por ser un crédito fiscal. La reposición de mercancías con franquicia arancelaria realmente hace muchos años que ya no aplico este régimen, ni tampoco he escuchado que lo apliquen, ¿ya? Pero existe y está ahí. Es un régimen también de beneficio al exportador. Y se da por el hecho de que, a ver, yo, si quiero admitir temporalmente, como le dije al inicio, ya tengo pensado en acogerme a la admisión temporal. Sé que voy a ingresar el insumo, vamos a suponer que es un insumo que paga impuestos o derechos arancelarios, ¿ya? Es un insumo que supera el 50% del FOB que tengo planificado. Bueno, ya tengo claro que voy a cogerme a la emisión temporal porque no puedo cogerme el drawback, ¿no? Por otro lado, mucha gente, muchos exportadores, que ya tienen claro que se van a coger al drawback y importan etiquetas o importan artículos de poco valor para cogerse al drawback. Ya también lo tienen planificado de esa manera, o compran localmente a importadores de materias primas, insumos. El caso de reposición de mercancías con franquicia arancelaria se daban en los casos en los cuales esta empresa productora no tenía pensado en exportar. Por lo tanto, importaba materias primas, insumos, pagaba todos los impuestos porque no tenía pensado en exportar, por lo tanto no pensaba ni en la admisión y no pensaba ni en el drawback. ¿Okay? Pagaron los impuestos y luego de haber pagado los impuestos le sale un programa de exportación. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo se maneja la reposición. Esto está en la Ley General de Aduanas en el artículo 84-87, en el reglamento del 105 al 108 y el procedimiento de SPAPG 10 que le dije versión 5. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la Ley General de Aduanas? Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que, habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Como les vuelvo a repetir, a veces la definición en la ley confunde, ¿no? Hay que leerlo por partecita. En la práctica significa que es el régimen aduanero que permite, como ya como indica la definición, permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que, habiendo sido nacionalizadas en una primera importación, se pagaron los tributos, intervinieron en un proceso productivo, los botones intervinieron en un proceso productivo, se exportó, ¿ok? Se exportó, producto de exportación, hay que acogerse a este régimen, ¿ya? Y se otorga un certificado de reposición de mercancía con franquicia arancelaria, y cuando viene una segunda importación, lo que estás reponiéndose acá es la misma cantidad de botones que se utilizaron en la exportación, ¿ya? Y que, habiéndose pagado los impuestos, las mercancías prácticamente estuvieron temporalmente acá en el país porque luego salieron con las chompas. Y se le permite reponer la misma cantidad de botones con exoneración de los impuestos, sin el pago de los impuestos. Ingresa totalmente libre de los impuestos, ¿ya? Y para eso, lógicamente, tiene que aplicar el certificado de reposición, que se va a aplicar en la segunda importación. Este es el régimen de reposición. Inicialmente, este régimen se llamó reposición de stock, que tenía una mejor, mejor nombre, ¿no? Se llamaba reposición de stock. Y era una reposición del stock de mercancías, vuelvo a repetirles, que, habiendo sido nacionalizado para los impuestos, se utilizaron en un bien final de exportación. Y se le permitía reponer el stock libre de los impuestos. Le cambiaron el nombre a reposición de mercancías con franquicia arancelaria. ¿Ya? Entonces, repito, primera importación, se pagan los tributos, se nacionalizan las mercancías, se exporta,
se declara en la DAN de exportación la voluntad de acogerse al régimen, luego se presenta un cuadro de insumo producto, ¿ya? Y se otorga un certificado de reposición de mercancías en franquicia, que finalmente es aplicado en la segunda importación, tercera importación, cuarta importación, dependiendo si es una reposición total o parcial. ¿Ya? Se Profesor, exportó 1000 botones, ingresan 500, 300, 200, o 1000 en un solo embarque, ¿no? Y ya ingresan libre de los impuestos. profesor, una consulta. Dígame. Entre este régimen y el drawback, entiendo que es más conveniente el drawback porque ahí tenemos hasta un 3% del valor FOB exportado que se puede, digamos, restituir, mientras que en este régimen es exactamente lo mismo que importaste en un primer momento, lo puedes volver a exportar en un segundo momento, pero sin ningún adicional, ¿no? O sea, entendería yo que para un exportador es más conveniente aplicar el drawback. Correcto, acá es pan con pan, ¿no es cierto? Si queremos hablar de esa manera. Acá lo que Entonces te esto permiten se es, habrá dejado de usar un poco, me imagino, en los últimos años. para mí se ha dejado de utilizar totalmente, ¿no? Este régimen creo que no tiene mucho movimiento. ¿Ya? Ok, Definitivamente todos han apuntado al drawback. el drawback, ok. ¿Ya? El drawback es ahorita el régimen más usado entre los tres, bueno, sacamos la exportación temporal y los tres de ingreso, esa admisión temporal, el drawback y la reposición, lógicamente el drawback es el que está primando. Ah, Y este Doctor. régimen se ha dejado de utilizar. ok. Sí. Doctor, sí, bueno, solo como acotación. Si bien es cierto, más veces es el drawback porque uno recibe un ingreso monetario que muchas veces es mayor al costo del insumo de los derechos al valor cancelados. Sin embargo, la facilidad que otorga el régimen de reposición de mercancía en franquicia es que yo lo puedo destinar o bien para la exportación, la segunda importación, o bien para el mercado interno. Entonces ya no tengo problemas de esta mercancía tiene que estar necesariamente involucrada en un proceso de exportación. Lo puedo vender también localmente, ¿no? Entonces, aquellos que no tienen, digamos, un programa muy elaborado o son muy frecuentes, exportadores muy frecuentes, lo pueden utilizar de mejor manera, ¿no? Sí, correcto. Ojo que cuando tú, por eso te permiten una segunda libre de impuestos y de libre disponibilidad, te hablaba de esa manera, porque cuando tú lo ingresas en la primera importación, pagaste los impuestos también que son de libre disposición, ¿ya? Pero como lo utilizaste para la exportación, en este caso particular lo que están haciendo es reponerte la misma cantidad y usarlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Para el mercado local o si quieres para volver a exportar, ¿no? Este régimen, al igual que la admisión temporal, como voy a repetirles, al estar en 0%, muchos insumos y materias primas se han dejado de utilizar, ¿ya? Si es correcto lo que tú indicas, es de libre disponibilidad ya en segunda, tercera o cuarta importación que estás reponiendo el régimen. Como yo al menos ya no tengo mucha experiencia con este régimen, antes lo utilizábamos, ¿ya? Antes lo utilizábamos más, no he tenido tampoco, no sé si por ahí ustedes tienen experiencias o no actuales, pero no escucho mucho de este régimen, ¿no? Acá todo va destinado al drawback principalmente. ¿Quiénes son los beneficiarios de este régimen? O sea, ¿quiénes se benefician? Los exportadores. Los importadores productores, ¿ya? Que finalmente pueden vender a terceros, y los productores exportadores, ¿no? Que han importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancías en franquicia, ¿ya? El certificado de reposición se puede transferir, ¿ya? Se puede transferir. Para obtenerlo, acá lo importante es que, vuelvo a repetirles, en la DAN de exportación hay que declarar la voluntad de acogerse al régimen, ¿ya? Y hay 180 días calendarios para poder transmitir el cuadro de insumo producto. De tal manera que una vez transmitido el cuadro de insumo producto, la Administración de Aduanas expide el certificado de reposición que es transferible, ¿ya? Lo puede usar el exportador o se lo puede transferir a otro importador. Bueno, se puede transferir en todo caso,
mediante endoso de este documento, ¿no? Toda transferencia que se haga de estos documentos, de algunos beneficios, en el caso de la admisión temporal, todos tienen que ser comunicados previamente a la Administración de Aduanas, ¿ya? Para que gocen de los beneficios, en el caso, o sea, terceros que sigan gozando de los beneficios propios de estos regímenes aduaneros de beneficio al sector exportador. Ahora, acá hay plazos que se deben cumplir. O sea, al igual que la admisión temporal, pueden ser objeto de este régimen toda mercancía que es sometida a un proceso de transformación o elaboración, que se hubiese incorporado a un producto de exportación o consumido al participar directamente durante su proceso productivo, ¿ya? No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética. Ya les he indicado. Acá lo importante es que este insumo que se importe al amparo del régimen de reposición, al amparo del drawback y al amparo de la admisión temporal, tienen que estar incorporados en el bien final de exportación, o que se use durante el proceso productivo. Puede evaporarse, desvanecerse, pero finalmente sirvió para poder fabricar un bien. No está permitido, lógicamente, aquellos lubricantes, combustibles, ¿no es cierto?, que necesita la máquina para que pueda producir el bien. Eso no está incorporado en el bien, por lo tanto, esos son bienes auxiliares que intervienen en el proceso de producción y no pueden acogerse al régimen, ¿ya? Los plazos de exportación debe presentarse un año contados a partir de la fecha de levante de la declaración de importación. Hoy día me dieron el levante, hoy día 9 de mayo del 2022, y tengo hasta el 9 de mayo del 2023 para acogerme al régimen, o sea, para poder exportar, obtener mi certificado y después aplicar la exoneración de impuestos. El certificado, ¿ya?, o la importación para el gran consumo digamos, la segunda importación que se va a acoger a este beneficio de exoneración debe venir en un plazo de un año contados a partir de la fecha de emisión del certificado de reposición, ¿ya? Tengo hasta el 9 de junio, perdón, 9 de mayo del 2023, el 9 de mayo del 2023 hago mi exportación, solicito acogerme al régimen y de ahí tengo 180 días para pedir el certificado de reposición, y una vez que emiten el certificado de reposición tengo un año para poder ingresar o importar esta mercancía equivalente en cuanto a cantidad, en cuanto a equivalente, en cuanto al tipo de mercancía, ya no un botón más caro, sino equivalente a las características del botón que hemos exportado, para acogerme al régimen de importación para el consumo y exonerarme de los impuestos, ¿ya? Entonces, un año para utilizar los insumos y un año para aplicarlos a partir de la emisión del certificado de reposición. Y una vez que aplique el certificado de reposición, como dijo su compañero, las mercancías son de libre disponibilidad. O sea, son de libre disponibilidad. O sea, lo puedo usar para exportar, utilizarlo y exportar nuevamente, y pedir nuevamente otro certificado, o lo utilizo en el mercado local, ¿ya? Porque tengan en cuenta que la primera importación pagó impuestos. Y como pagó impuestos de la libre disponibilidad, pero como salió de exportación, le han repuesto la mercancía y lo que están haciendo es respondiendo también el destino a donde iba a ser, valga la redundancia, destinada a la mercancía inicialmente, ¿ya? Por eso yo decía, este régimen se aplica cuando yo no tenía pensado en exportar, ¿ya? Esa era la idea, y importé insumos, pagué los impuestos, en este caso arancelarios, y luego me sale un programa de exportación. Puede ocurrir actualmente lo mismo en estos momentos, pero como repito una vez más, casi los insumos, materias primas, no los bienes intermedios, ¿no?, pero muchos insumos y materias primas están con 0%. ¿Ya? Por eso que tampoco se acoge al régimen, régimen de reposición. Mercancía equivalente es idéntico o similar, idéntica es
la que es igual en todos los aspectos a la importada, en la que se refiere a calidad, marca y prestigio comercial. Similar en la que, sin ser igual en todos los aspectos a la importada, presenta características próximas a esta en cuanto a especie y calidad. ¿No? Lógicamente el precio también es similar. ¿No? Definitivamente no se puede importar una mercancía de mayor valor a la que se utilizó en la exportación. Bueno, ya hemos dicho quiénes son los beneficiarios, el importador productor o que puede exportar a través de tercero o el productor exportador. La importación de mercancías, otras características, importación de mercancías en franquicia podrán provenir del exterior o de un CETICOS. Acá, esto lo mantiene la norma, pero ahora es una ZET, ¿no? Zonas especiales de desarrollo. O sea, pueden provenir del exterior o viene también de una ZET, zonas especiales de desarrollo. El certificado de reposición puede ser utilizado en una aduana distinta a la que se expidió. Se expidió en la aduana de Callao y lo puedo utilizar en exportaciones por Paita o por Tacna, etc. Podrá aplicarse en forma parcial, total o acumularse en un solo despacho de importación dentro del plazo de su vigencia. Tengo un certificado por 1000 botones y vienen 300, 500, 200 y lo voy aplicando parcialmente o en una sola importación de 1000 botones aplico mi certificado. También puede ser transferido, como hemos dicho, parcial o totalmente a terceros por endose. Y pueden ser utilizados en la nacionalización de mercancías equivalentes sometidas a los regímenes de depósito, aduana o admisión temporal. O sea, tengo un certificado de reposición, tengo mercancía en depósito aduanero o admitida temporalmente, quiero nacionalizar esa mercancía, ahí aplico el certificado de reposición. Ya también está permitido. Es un certificado que, repito, se utiliza cuando voy a nacionalizar esta mercancía, que puede venir del exterior, o en este caso particular, pueden estar en un depósito aduanero o pueden estar emitidas temporalmente. Sirve también para nacionalizar este tipo de mercancías. Documento, la declaración era de mercancía de importación, cuadro de insumo producto, factura o documento equivalente a contrato según corresponda, ¿no? De la importación de mercancías, factura o boleta de venta según corresponde a la exportación de mercancías, que son los documentos que establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? El régimen de depósito y tránsito aduanero. El caso de depósito aduanero, artículo 88-91 de la Ley General de Aduanas, 109-113A del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el procedimiento de ESPA PG 03, ya la versión 6. Este régimen estuvo siendo utilizado mucho durante la pandemia, ¿no? Ustedes saben, comenzó la pandemia, llegaban mercancías, no había ventas, y como consecuencia, pagar impuestos en ese momento era restarle liquidez a las empresas. Y por lo tanto se comenzó a utilizar este régimen de depósito aduanero con mayor frecuencia. Después, este régimen es utilizado también, bueno, por falta de dinero, por exceso de stock, por falta de documentos, permisos, certificados, para facilitar logística en caso de autos. Y la idea, pues, lógicamente, es que no caigan en la situación de abandono legal. Como le dije, comenzó la pandemia, el dinero no llegaba por las ventas, y es mejor destinar al régimen de depósito aduanero hasta que se regularice esta situación que ya más o menos está pasando de la pandemia. Cuando hay mercancía que no se vende, ¿para qué voy a seguir nacionalizando si finalmente tengo exceso de stock? Lo paso a depósito aduanero. Y en el caso de algún documento con permiso, certificado de origen, ¿no? También es posible un permiso, por ejemplo, del MTC, que no sale o se va a demorar, un registro sanitario, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y para facilitar la logística. El artículo, en el caso de los vehículos automóviles, el hecho también de que vienen 1000 vehículos, o sea, imagínense nacionalizar 1000 vehículos, cuánto es el dinero que saldría, y no se vende todo, entonces se va nacionalizando a medida que van comprando el público, en este caso particular, comprando vehículos.
La Ley General de Aduanas, en el artículo 88, no dice que es el régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero pueden ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad por un periodo determinado y bajo control de aduanas sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos de importación, siempre que no hayan solicitadas a ningún régimen aduanero y no se encuentren en situación de abandono legal. La destinación aduanera, una vez que destinamos aduaneramente la mercancía al régimen de importación para el consumo, admisión temporal, depósito aduanero, reembarque o cual sea el caso, ya están destinadas aduaneramente. Entonces ya no puedo optar por otro régimen aduanero porque ya la información de la DAN ya está vinculada incluso al manifiesto y cancela el manifiesto en esa serie, ¿no es cierto? Entonces, en el caso particular de los regímenes aduaneros, hay que tener también, si voy a destinarlo a un régimen aduanero, si es de importación para el consumo y no hay el motivo para el legajamiento o anulación de la DAN, va a ser difícil que la administración de aduana legaje o anule una DAN de importación para el consumo. Quizás para otros regímenes aduaneros son más flexibles, pero para el régimen de importación para el consumo ya se generó la deuda tributaria aduanera y lógicamente lo que hace la administración es tratar de cobrar la deuda tributaria. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, una vez más, coordinación con el cliente para poder numerar el régimen que corresponde. ¿Ya? Repito, el año pasado hubieron muchas situaciones, se enumeraban la DAN de importación, pero cuando ya había que esperar los 30 días que queden en abandono para pedir el legajamiento de la DAN de importación para el consumo, pero también ya estaba vencido el tiempo para acogerse al régimen de depósito aduanero. Entonces se complicaba la situación para el importador o los importadores. Pero la aduana dio en ese caso particular, por cuestiones de la pandemia, permitió bajo determinadas las normas que se publicaron en ese momento que se destinen aduaneramente al régimen de depósito. Fue algo muy puntual por la situación que se vivía en ese momento. ¿Ya? Pero no se puede definitivamente numerar una declaración de depósito aduanero en situación de abandono. Entonces acá lo que te dice el régimen es toda mercancía que llega a zona primaria aduanera o que va a ingresar a territorio aduanero puede ser destinado, ¿no es cierto? Y es una vez más a los regímenes aduaneros que el dueño consignatario o con su ayuda de agente aduana decidan. Y en el caso del régimen aduanero, el depósito aduanero, ya les he dicho, puede ser por falta de dinero, puede ser por exceso de stock, puede ser por la logística, ya está coordinado y se requiere y se solicita esta destinación aduanera y la mercancía sale de un recinto aduanero, de un depósito temporal, de un terminal portuario y se van a otro recinto aduanero, a otro almacén aduanero llamado depósito aduanero. En este depósito aduanero pueden permanecer hasta 12 meses, y estando bajo la condición o almacenada en este depósito aduanero, el dueño consignatario puede destinar total o parcialmente la mercancía y puede despachar total o parcialmente a los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal, cualquiera de las dos, o reembarque de la mercancía. ¿Ya? Entonces, si voy a ponerle 1000 botones, de repente 500 puedo someterlo al régimen de importación para el consumo, otros 300 al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, y los otros 200 lo puedo reembarcar. Es un régimen bastante flexible, y permite pues estos despachos parciales o totales dependiendo, vuelvo a repetirles una vez más, de las decisiones que pueda tomar el importador con respecto a su mercancía depositada en estos depósitos aduaneros al amparo del régimen de depósito aduanero. ¿Ya? Es bastante flexible y funciona muy bien, ¿no? Entonces las mercancías pueden ser sometidas a importación por el consumo, reembarque o cualquiera de las admisiones temporales que he mencionado, ¿no? Total o parcialmente es la decisión del dueño consignatario con ayuda de su agente de aduana. Los documentos, ¿no? Declaración de la mercancía, documento de transporte, factura, documento equivalente, documento de seguro de transporte de la mercancía cuando corresponda. Los certificados de origen mantienen su vigencia por el plazo de depósito y pueden utilizarse en el caso de la nacionalización. O sea,
ustedes saben que el certificado de origen tiene una vigencia, 180 días, en algunos casos, y o puede solicitarse dentro de los 4 meses, en fin, eso depende de cada TLC. Pero si estamos mayo y es un certificado de la CAN que tiene 180 días, por ejemplo, de vigencia, yo lo puedo utilizar en diciembre, porque la mercancía está al amparo del régimen de depósito, es lo que dice la norma. ¿Ya? Los certificados de origen mantienen su vigencia por el plazo del depósito. Otra cosa más. Hablé del MTC, hablé de Digemit, hablé de Digesa. Entonces, hay determinadas mercancías que de acuerdo a la norma del sector competente permite que las mercancías puedan irse a un depósito aduanero. Eso no está en la Ley General de Aduanas, no está en el reglamento, no está en el procedimiento, eso está en cada norma. Y cuando dije MTC, cuando dije Digesa o dije Digemit, es que las normas de estas, por ejemplo, estos sectores, no han limitado el uso de este régimen de depósito. ¿Ya? En el caso de los IQBF, por ejemplo, dice expresamente, solamente se pueden destinar las mercancías de IQBF al régimen de importación y consumo del reembarque. Solamente, o sea, no más. Por tanto, ningún IQBF puede irse al régimen de depósito aduanero. ¿Ya? Porque la norma expresa no lo permite. Entonces acá las normas del sector competente establecen si pueden ir a un depósito aduanero o no pueden ir a un depósito aduanero. Y las que he mencionado, los sectores, transportes, de Digesa, Digemit, la OTO, por ejemplo, permiten que se haga un depósito aduanero. Otros no. Hay que leer bien la norma. SUCAMI no permite, definitivamente. Y hay que verificar qué mercancías pueden ir o no pueden ir, dependiendo, una vez más, la norma del sector competente. No la Ley General de Aduanas, no el reglamento, ni el procedimiento. ¿Ya? Esto lo dejo claramente porque muchas veces quieren buscar en las normas aduaneras, expresamente las normas aduaneras estas que he mencionado, si esa mercancía puede pasar o no pasar. Y de eso no depende que se vaya a depósito aduanero o que pueda aplicarse el régimen de depósito aduanero, sino depende de la norma del sector competente. ¿Ya? Estos existen en la Ley General de Aduanas, no pueden acogerse al régimen de depósito aduanero. Las que han solicitado a un régimen aduanero que he mencionado, ya se numeró una DAN, tienes que legajarla y pasarlo al régimen de depósito aduanero si todavía tienes el tiempo. ¿Ya? Porque o lo haces anticipadamente o lo haces después, hasta los 15 días, prorrogado 15 días más. Y si no han legajado la DAN, definitivamente, y pasan los 30 días, vamos a suponer que hasta incluso se pidió una extensión, pues simplemente no te puedes acoger al régimen de depósito aduanero. Los que tengan situación de abandono legal o voluntario, los de importación prohibida, los explosivos, armas y municiones, el equipaje, menaje de casa, y los envíos postales y envíos de entrega rápida. Acá sí expresamente habla de los explosivos, armas y municiones. ¿Ya? Expresamente. A diferencia de las otras normas que no están contempladas. Acá no dice los IQF, acá no dice la medicina, por ejemplo, o los psicotrópicos, por ejemplo. ¿Ya? Hay que verificar bien las normas en todo el sector competente. Los psicotrópicos sí tienen su particularidad, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado con los psicotrópicos. Tránsito aduanero. Artículos 92 al 94, en el reglamento del 114 al 126 y el procedimiento de PAPG 08. ¿Tienen alguna pregunta de depósito aduanero? Ok. Doctor, sí, Sí. disculpe que le interrumpa. Dime. Solamente para un poco ahondar el tema de la importación, ¿no? Si bien es cierto, el régimen de depósito permite la nacionalización de la mercancía en forma parcial, pero no necesariamente por el mismo declarante, ¿no? O sea, yo puedo venderla a un tercero y ese tercero hacer la importación. Ahora, el tema está de que yo, si al bien una parte de lo que tengo de la mercancía en depósito, no voy a endosar todo el BL, por ejemplo, ¿no? El documento de embarque, sino que en este caso se utiliza, en lugar del BL, el certificado de depósito, que hace las veces de
documento de título de valor que transmite la propiedad entre el vendedor hacia su comprador, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque muchas veces el cliente puede preguntarnos y uno tiene que darle la respuesta para que solucionar ese problema, ¿no? ¿Puedo vender la mercancía que está en depósito? Sí, total, no necesariamente, puedes venderlo por partes, ¿no? Y ese que te compra puede hacer la importación sin ningún problema. Gracias. Ok. José González, ¿no? No, Ángel Pereira. Ah, Ángel. Ok, Ángel. Sí, hay un documento que mencionó su compañero que se llama certificado de depósito, ¿no? Que se emite a solicitud del depositante, ¿ya? Se emite a solicitud, es un título valor, y al ser título valor se puede transferir. O sea, no nacionalizo yo, vendo una parte de la mercancía que está en el depósito aduanero. Se utilizaba mucho con los autos, ¿no? Y ya no se utiliza el BL porque el BL, que también es un título valor, ¿ya? Pero cuando se nacionaliza la mercancía o cuando se utiliza para un régimen aduanero, pasó a ser un documento aduanero. Y al ser un documento aduanero ya pierde la condición de título valor. Por eso que en este régimen de depósito aduanero se utiliza el certificado de depósito que, como repito, se emite a solicitud de las partes del depositante. Y no todos los depósitos aduaneros emiten, ojo, este certificado, ¿ya? O sea, para emitirlo, el depósito aduanero tiene que tener la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguro, como un almacén de campo, ¿ya? Y pueda, vuelvo a repetirles, pueda transferir la mercancía a un tercero, ¿ya? Eso es lo que indicaba Ángel, ¿ya? Entonces, hay que ver, repito una vez más, si se va a aplicar, digamos, en algún momento una nacionalización parcial. Utilizar este documento llamado certificado de depósito, ¿ya? Ahora, por acá también hablamos del Warrant, ¿no? Certificado de Warrant, que tiene otra condición también. Perdón, ya me estoy equivocando. El certificado de Warrant es el que necesita la autorización de la SBS, no el certificado de depósito. El certificado de depósito lo emite cualquier depósito, ¿ya? El caso de Warrant, discúlpenme, el caso de Warrant el Warrant es una garantía, ¿ya? En este caso particular, el depositante deja en garantía su mercancía por un crédito que el banco le va a dar. Te lo guarantea a favor del banco y emite un certificado de warrant, que lo emite en este caso un almacén aduanero que tenga la autorización de la SBS, ¿ya? Diferente al certificado de depósito que lo puede emitir cualquier depósito aduanero. Me estaba confundiendo, discúlpenme. Ok. El régimen de tránsito. El régimen aduanero que permite que la mercancía proveniente del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas con control aduanero de una aduana a otra dentro del territorio aduanero con destino al exterior. Si nosotros vemos el régimen de tránsito, su nombre indica que las mercancías están en tránsito por una aduana de entrada, están de paso, están de tránsito, ¿ya? Antes solamente se permitía el tránsito con destino al exterior, ¿ya? Al exterior. Se modifica la Ley General de Aduanas con la 1053 y nuevamente, digo nuevamente porque con la 809 creo que se prohibió el tránsito interno y con la 1053 se restituye la posibilidad de ese tránsito interno que estuvo muchos años suspendido y no se permitía el tránsito interno. Entonces, con la actual Ley General de Aduanas sí permite que las mercancías vayan o pasen de tránsito por una aduana con destino al exterior, o sea, ingresan por la aduana del Callao en tránsito a Chile. Entonces, ingresan por la aduana del Callao, la mercancía transita por todo el territorio nacional hasta Tacna, que es la aduana de salida. Lógicamente, esa mercancía, que es todavía una mercancía que no se pagó impuestos, tiene que estar garantizada
con una carta fianza por el valor FOB de la mercancía para que pueda transitar por el territorio nacional a una aduana de salida. Una vez que salga la mercancía, devuelve la garantía. ¿Ya? La mercancía viene también por la aduana del Callao, vamos a poner, y va en tránsito hacia Arequipa. O sea, se aplica el tránsito en la aduana del Callao, se numera una DAN de tránsito y se va en tránsito hacia Arequipa y tiene que regularizarse en la aduana de Arequipa. Una vez que a la aduana de Arequipa se confirma la llegada de la mercancía y se devuelve la garantía en el Callao. Ya las mercancías están en tránsito por una aduana. ¿Ok? Y esta es la condición principal del régimen de tránsito. Toda mercancía para ser considerada en tránsito debe estar obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto. Está en tránsito a Chile, está en tránsito a Arequipa, está en tránsito a Pucallpa, está en tránsito a Iquitos. Ya están en tránsito. ¿Ok? Entonces, el régimen de tránsito se efectúa bajo las siguientes condiciones: en contenedores cerrados o abiertos y debidamente presentados, en furgones cerrados que constituyan o no parte del medio de transporte y se encuentran debidamente presentados, mercancías que se movilicen por sus propios medios autorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y otras mercancías siempre y cuando permitan su identificación individual. ¿Ya? Identificación e individualización, identificación a nivel de, ¿cómo se llama? Identificación a nivel individual, como dije. O sea, identificación individual, como dije, perdón. Entonces, estas son las condiciones para el tránsito. ¿Ya? En contenedores cerrados o abiertos, obviamente presentados, la aduana le pone un precinto para hacer control en la aduana de destino, una vez que salga del país o una vez que llegue a la aduana final internamente. Furgones cerrados también, que en algunos casos se le pone precintos, ¿ya? Para poder controlar que la mercancía vaya segura, digamos, a su destino final. Bueno, los medios de transporte que se producen por su propio medio de transporte y otras mercancías siempre y cuando permitan su identificación e individualización. ¿Ya? Entonces, este es el régimen de tránsito, igual que para el tránsito interno, bajo las mismas condiciones anteriores, y en ambos casos la autoridad aduanera podrá disponer la colocación de precintos o medidas de seguridad adicionales a las existentes. ¿Ya? Un régimen que los agentes han dejado de usarlo también, ¿no? Han dejado de usarlo. El transportista lo puede hacer directamente. En el Callao han dejado de usar, en Matarani y Tacna se utiliza, en Bolivia, en Puno se utiliza también, no en Bolivia, en Puno, en Desaguadero se utiliza. Callao muy pocas veces se utiliza este régimen de tránsito, ¿no? El artículo 117 del Reglamento de la Ley General de Aduana dice: la Administración dispondrá que las mercancías en tránsito de una aduana a otra internamente o con destino al exterior sean conducidas de acuerdo al plazo que éste establezca, no podrá exceder de 30 días calendarios contados a partir del otorgamiento de levante. Se presenta la DAN, se cumple con la formalidad, se verifica si se va presentado o no, se otorga el levante y tiene para llegar a su destino 30 días calendarios a partir del levante. Ok, 30 días, ¿ya? Para determinar el plazo de autorización se tendrá en cuenta la distancia, ruta y modalidad de transportes, ¿no es cierto?, para trasladar. Ahora, hay tránsitos marítimos, ¿no?, que lo hacen las propias navieras, y estos tránsitos marítimos incluso son las navieras, como de la aduana del Callao hacia la aduana de Paita, no hay necesidad en esos casos de dejar una garantía. ¿Ya? Acá el agente marítimo se hace responsable por el traslado de la carga de un punto a otro punto. ¿Ya? También hay un tránsito mediante esa vía, y en esos casos de manera particular no se deja una garantía. ¿Ya? No puede autorizarse el tránsito interno de armas, explosivos, productos precursores para la fabricación de estupefacientes, drogas, estupefacientes, residuos nucleares o desechos tóxicos y demás mercancías peligrosas sobre el cual exista restricción legal o administrativa, que no cuente con la autorización del sector competente. ¿Ya? Entonces es posible que si se traen estos productos que mencionamos acá, pues si tienen la autorización del sector para que caminen en tránsito, irán bajo determinadas condiciones, en el caso de armas y explosivos, por ejemplo, que requieren el acompañamiento de manera particular con la Policía Nacional, ¿no? Si fuera el caso. Si fuera el caso
Entonces, y la demás mercancía con la autorización también del sector competente. En el caso del tránsito por vía terrestre, la garantía es equivalente al valor FOB de la mercancía. Acá no son los derechos, es el valor FOB de la mercancía. Ya lógicamente el trayecto terrestre entre una aduana y la otra de salida o de llegada internamente. En los casos de tránsito por vía aérea y marítima, se podrá aceptar que el transportista o su representante en el país presente garantías nominales. No se le aceptará este tipo de garantías en tanto mantenga garantías requeridas pendientes de honrar. ¿Ya? Entonces, esto también se puede hacer, si queremos hablar utilizando el cabotaje, que es el transporte a nivel nacional por vía marítima, que también en la vía aérea podemos hablar, entre comillas, de un cabotaje. Documento para el tránsito, declaración de mercancías, documento de transporte, factura, documento equivalente o contrato en caso requiera, garantía equivalente al valor FOB de la mercancía a fin de garantizar el traslado de la mercancía y el cumplimiento de las demás obligaciones propias de este régimen. Estos son los documentos establecidos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Ya les mencionó que la mayor parte de regímenes aduaneros de ingreso requieren de estos documentos, documento de transporte y factura o documento equivalente, ¿no? Y cómo concluye con la conformidad de la recepción o salida del país de las mercancías otorgadas por la aduana respectiva. Y la otra forma de concluir es con la destrucción total por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada. ¿Ya? Ahora, no confundir, que también ya se los he repetido varias veces, con el tránsito comunitario o el tránsito al amparo de la LADI. ¿Ya? Hay tránsitos comunitarios, tránsitos, por ejemplo, mercancías que vienen por la aduana de Callao y se van en tránsito hacia Bolivia. Está en el manifiesto en tránsito hacia Bolivia. Entonces, en vez de aplicar acá en el Callao, numerar una ADAN y aplicar este tránsito al amparo de la Ley General de Aduanas, en donde se deja una garantía real por el valor FOB, se puede aplicar el tránsito comunitario. Y el tránsito comunitario, o el amparo de la CAN, lo hace el transportista terrestre, presentando a la aduana de Callao una declaración de tránsito terrestre al amparo de la comunidad andina, la carta aporte, y con esos documentos y las diligencias que realiza la administración para asegurarse que la mercancía vaya debidamente presentada, etcétera, etcétera, le otorgará el levante para que puedan transitar con ese documento de tránsito andino hacia Bolivia. De acuerdo a las normas comunitarias, el transporte, el camión, sirve de garantía a la administración de aduanas. Lógicamente, los camiones que salen hacia el exterior, que transitan por la comunidad andina, bolivianos, ecuatorianos principalmente, mira, los camiones peruanos lamentablemente no pueden competir como los camiones bolivianos, ecuatorianos, incluso chilenos. O sea, acá tenemos más movimiento de camiones ecuatorianos, bolivianos, chilenos, que los peruanos, que no salimos porque la gasolina es más cara acá que en estos países. Entonces, bajo esa condición, estos transportistas que vienen de Bolivia, Ecuador, Chile, y los de Perú, si en todo caso salen hacia el resto de la comunidad andina, o ahí tienen que registrarse en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, obtener un permiso de operación, y el camión les sirve como garantía a la administración de aduanas por cualquier situación que pueda ocurrir con la mercancía en tránsito hacia Bolivia, Ecuador o a Chile. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Profesor, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Recuerdo yo, como se llama, que había una empresa de la agencia de aduana, un importador que traía ómnibus de Brasil y hacían tránsito internacional. Entraban a un almacén, iba un oficial de aduana, verificaba el ingreso, todo, y después ellos mismos ingresaban, o se llama, el manifiesto. Y de ahí se podía enumerar ya el manifiesto y las características de la unidad, ¿no? Y de ahí se podía enumerar la araña.
¿Eso seguirá existiendo? De Brasil, Sí, venía por sus propios medios, las unidades, o sea, venían por sus correcto, propios medios. correcto, Eran ómnibus. ya. Por ejemplo, venían 15, 20 ómnibus. Ingresaban y el auxiliar, ¿cómo se llama? Mis compañeros iban al almacén, hacían la diligencia con el oficial, ¿cómo se llama? De aduanas, y después yo ya en la aduana veía el tema, ¿cómo se llama? Del ingreso, ya. O sea, ingresaban chasis, número de motor, características Pero del motor. presentaban DAN o presentaban la declaración de No, no, tránsito. solamente ahí había pues, el manifiesto de carga internacional ¿cómo se llama? Y la carta aporte de más copias. Por eso, Después había había una central. declaración, claro, por eso, había una declaración de tránsito. Ese Eso es el está tránsito dentro de la LADI. dentro del acuerdo de Aladi, doctor. Correcto, correcto. Dentro del Esa es la acuerdo de declaración Aladi, de tránsito, correcto. Sí, claro, ahí hay un manifiesto de tránsito internacional, una declaración de tránsito internacional, el MIC-DTA, ¿no? Que sí se así conoce, es, y la así es, carta aporte, ¿no? así es, así es. Correcto, eso sigue funcionando, al igual que el tránsito comunitario. Que ya no lleguen unidades, no llegarán, pero sí se aplica el tránsito al amparo de la LADI o al amparo de la Comunidad Andina. Con el MIT, con el Manifiesto Internacional de Carga, con la carta aporte y la declaración de tránsito al amparo de la LADI, ¿no? Sí se sigue aplicando, incluso hay Por eso, modalidad multimodal, que sale, digamos, de Brasil o de Argentina, por barco, llega a San Antonio, Chile, y de Chile viene vía terrestre, entra por Tacna. Sí, todavía sigue aplicándose, y bastante. sí, por eso te voy a repetir, eso se sigue aplicando, no sé si multimodal, ¿ah? No sé si con un solo documento de transporte. No sé, habría que revisar, porque toda la de multimodal es con un solo documento de transporte. Lo que está No, haciendo no, son varios por documentos, eso, ¿no? entonces no es multimodal. O sea, sí, hay diferentes modos, pero no es el transporte multimodal propiamente dicho por la Ley General de Aduana, porque se utiliza un solo documento de transporte. Acá son varios documentos de transporte que se utilizan. No es el multimodal, o sea, sí es multimodal por la forma de transportarlo, pero no es multimodal regulado por la Ley General de Aduanas con un solo documento de transporte, para ser más claro. Y sí funciona Sí, este tránsito comunitario o tránsito de la LADI, con estos le documentos que se han mencionado. disculpe, profesor, le pregunto eso porque eso lo veía en el 2011. Bueno, ya, o sea, ya me fui a otra No, agencia. sigue vigente, Ah, ya. Gracias, sigue profesor. vigente, sigue vigente. ¿Ya? Lo que pasa es que en la práctica muchas veces se aplica, a veces hay desconocimiento de este tránsito, por eso que les mencionaba. ¿Ya? Hay desconocimiento y cuando hablamos de tránsito, de frente nos vamos a la Ley General de Aduanas. Pero repito, la Ley General de Aduanas tiene un tránsito regulado donde hay que dejar una carta fianza o garantía real. En el caso del tránsito comunitario o ALADI es diferente, y en este caso en particular es el transporte que sirve de garantía. ¿Ya? Incluso, doctor, hay el tema de la aplicación en forma conjunta de un régimen de salida, caso una exportación definitiva, con un régimen de tránsito internacional, ¿no? Ambos regímenes van juntos. Y es más, ha habido casos de que, bueno, que salió Canal Rojo, y va el de exportaciones y va el de regímenes suspensivos, ¿no? Para hacer el aforo físico. A ver, ahí sí, a ver, ¿qué mercancía sale como exportación definitiva y qué mercancía sale como tránsito? A ver, lo que pasa es de que sale como exportación definitiva la mercancía que en este caso el vendedor peruano está vendiendo al extranjero. Ok, Y esta mercancía, si bien es cierto, sale como exportación, pero va asociado al régimen de tránsito para el transporte de la mercancía y su entrega final en destino, ¿no? Digamos, en este caso yo he visto dadas de explosivos que se han acogido a ambos regímenes, ¿no? Un tránsito terrestre que salen por Desaguadero con destino a Bolivia, ¿no? Para esto, bueno, la DAN de exportación se enumera, pero a su vez se tiene que solicitar una solicitud de tránsito internacional, que lo hace el transportista propiamente dicho. Una vez que están las dos ya numeradas, entonces si sale aforo físico, van los dos especialistas para verificar la carga, o a veces hay una coordinación y va incluso hasta un oficial de aduanas para hacer ambas diligencias, porque se hace en el polvorín del exportador y luego la mercancía sale, ¿no? Y generalmente el plazo para el tránsito es bien corto, son 3 a 4 días, no es más tampoco, para que llegue al CEBAP,
que es el Ujú. punto de frontera, ¿no? En Desaguadero, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Por qué aplicarían dos regímenes ahí? Porque si estás aplicando exportación definitiva la exportación definitiva a la mercancía, ya le estás aplicando a la mercancía, por lo tanto saliendo con un régimen. Y el tránsito, en todo caso, ¿qué es para la unidad de transporte? Porque Sí, claro. Va porque la no hay mercancía como exportación y a su vez el tránsito por el transporte de la mercancía, ¿no? Que efectivamente va en el medio de transporte, que puede ser un isotanque o puede ser en cajas, Ujú. ¿no? No sé, bueno, pero es básicamente por el transporte de la mercancía, ¿no? Ambos Sí, porque no regímenes puedes aplicar van para paralelos. la misma mercancía dos regímenes. No, incluso el procedimiento de reembarque también menciona ambas situaciones, ¿no? Tú sabes que en el reembarque es obligatorio presentar una fianza por el valor FOB de la mercancía. Sin Correcto. embargo, dice, da una excepción en caso de regímenes, o sea, en el caso de que este reembarque salga acogiéndose a un régimen de tránsito internacional, está exonerado de presentar dicha garantía, algo así menciona el procedimiento, si más no me equivoco. Y sí, Ok, efectivamente, la aduana marítima lo aplica. ya. Ok, ok. Nada, si luego tú lo tienes claro, nada, hay que revisarlo nada más para ver cómo está saliendo. Voy a revisar cómo están saliendo. Con respecto si tú me hablas de dos regímenes habaneros para la mercancía, una para la mercancía y el otro para el transporte, pienso. ¿Ya? Voy a revisar Efectivamente. cómo se está moviendo Ok, para doctor. comentar un poquito. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ok, no, gracias a ti, al contrario. El ejemplo es bueno. Quiero saber nomás cómo se está manejando. Ok, listo. El transbordo es una figura, está regulado en la ley. Profesor, Sí, una pregunta. ¿cuál? Respecto a la clase, va a ser hoy día síncrona, ¿verdad? Sí, termino en 5 minutos. Termino este régimen y los dejo. No hay ningún problema. No, Sí. no, me refiero a que si va a ser hasta las 10 la clase. No. Solamente voy a terminar esta parte de transbordo y los dejo para su clase asíncrona. Pero usted nos dijo que hoy día iba a ser la recuperación de las 2 horas. Por eso, son 2 horas que no hicimos el lunes pasado. Era síncrona y asíncrona también. El lunes pasado era síncrona y asíncrona. Porque he visto que nos han habilitado un cuestionario hasta las 11:59. Hoy ¿A qué hora? día. Un cuestionario. Ah, Yo había ya. entendido que hoy día era síncrona, de 7 a 10. No. Era de acuerdo al lunes pasado. El lunes pasado era 2 horas asíncronas y 2 horas síncronas. Ok. Gracias. Termino esto y los dejo para que ustedes continúen con su cuestionario. ¿Ok? A ver, el transbordo es un régimen que permite la transferencia de la mercancía de una nave a otra nave, ¿no? El transbordo tiene esta particularidad de una nave a otra nave. En la práctica esto no ocurre, ¿no? Normalmente las mercancías van a tierra porque no necesariamente coinciden las dos embarcaciones en el mismo día, el mismo lugar y las condiciones se den, ¿no? Pero en el caso del transbordo, como dice el artículo 95, es el régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que son descargadas del medio de transporte utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado para la salida del territorio aduanero, bajo control aduanero y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento, ¿no? Transferencia de una nave a otra nave, esta es, digamos, la figura del transbordo natural, y es un régimen bastante sencillo, lo hacen los transportistas normalmente, presentan la declaración de transbordo y un documento de transporte cuando corresponda, ¿ya? Cuando corresponda. Normalmente se solicita con el manifiesto de carga, ¿ya? El plazo de transbordo se realiza en un plazo máximo de 30 días, se realiza, o sea, todo régimen habanero se solicita, en el caso del diferido, digamos, se solicita entre los 15 días de llegada a la nave, a partir del día siguiente de la llegada a la nave, ¿ya? Y una vez que en este caso particular numeras, tienes 30 días para realizar el transbordo, ¿ya?
He dicho 15 días de la nave, es 15 días siguientes al término de la descarga. Ya, por solicitar la destinación aduanera en diferida son 15 días siguientes al término de la descarga. ¿Ok? 15 días siguientes al término de la descarga para cualquier destinación aduanera en diferido. Cualquier destinación aduanera. Pasados los 15 días siguientes al término de la descarga, la mercancía cae en abandono legal. ¿Ok? Entonces, una vez que enumeras la declaración de transbordo, tienes 30 días contados a partir de la fecha de numeración para poder realizar el transbordo de la mercancía, de una nave a otra nave. Las mercancías en transbordo no serán objeto de reconocimiento físico, salvo los casos de bulto en mal estado de contenedores con indicio de violación del precinto de seguridad o cuando lo disponga la autoridad aduanera. Ya. Entonces tenemos esta figura, ¿no? El tránsito, el transbordo directo de un medio de transporte a otro sin que la mercancía descargue a tierra. Como vuelvo a repetir, esto no se da normalmente. El transbordo con descarga a tierra se produce cuando se produce cuando la llegada del vehículo transportador, las mercancías son descargadas a tierra para ser posteriormente transbordadas en otro vehículo de salida. Normalmente esto ocurre cuando lo dejan en la zona de pre-stacking, ¿no? La zona de pre-stacking y la llegada de la otra nave es próxima, ¿no? Para cargarla, o el transbordo con ingreso de las mercancías a un depósito temporal. Está referido a aquellas mercancías que, habiendo sido descargadas, se almacenan provisionalmente en un almacén aduanero o depósito temporal para ser objeto de reagrupamiento, cambio de embalaje, marcado, selección, toma de muestras, reparación o reemplazo de embalaje efectuosos, al término de los cuales serán transbordadas en el vehículo transportador de salida. Estas son las tres, digamos, modalidades de transbordo que existen. Transbordo directo, transbordo con descarga a tierra, principalmente en el espigón o muelle, y transbordo con ingreso de mercancías a un depósito temporal. ¿Ya? Cuando digo espigón o muelle, repito una vez más, ¿no? Ahora se le llama zona de pre-stacking, ¿ya? Las zonas que están próximas al embarque. Vamos a quedarnos acá para dejarles a ustedes la clase asíncrona que les toca, ¿ya? A ver, voy a tomar lista nada más. A ver, Ana Álvarez. Presente. Celia Álvarez. Presente. Julia Ancajima. Presente. María Bernilla. Jordi Cárdenas. Presente. Julio Casal. Presente. John Coloma. Presente, doctor. Jesús Condori. Presente, doctor. Roger Córdoba. Presente, profesor. Raicha Córdoba. Presente, profesor. Nancy Juárez. Alonso Farfán. Presente, profesor. Ok, Fabiola Salinas. Fernández Salinas, presente, Perdón, profesor. Fabiola Fernández. Daniel Presente. Flores. Presente, presente, profe, presente. Salva García. Presente, profesor. Jorge Girón. Presente, profesor. José González. José González. David Gutiérrez. Presente, profesor. Gabriela Jaime. Olinda Jaime. Presente. Percy Mucha. Presente, profesor. Juan Miguel Muchaipía. Presente. Amy Mundaca, perdón. Presente, profesor. Dante Norberto. Presente. Juan Orihuela. Presente, Carlos profesor. Parra. Profesor, Presente, José González escrito al grupo. Sí, correcto. Presente. Gustavo Pasos. Marjorie Peña. Ángel Pereira. Presente, doctor. Ricardo Quiaguamán. Presente, profesor. Lisbeth Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rosales. Presente, profesor. Manuel Rosales. Presente. Juan Rosario. Presente, doctor. Rodrigo Torre.
Caterín Vázquez. Presente, profesor. Rodrigo Torre, presente. Ok, Caterín Vázquez. Y Antonio Villamil. Presente, doctor, presente. Ok, Caterín Vázquez no está Mario Peña. Gustavo Pasos. Y Nancy Juárez. Ok. Listo. Gracias, nos vemos mañana. Ok, nos vemos. Chao, chao.